En esta serie de videos vamos a ver temas relacionados a las texturas tipo telas y vamos a empezar desde lo más fácil, sencillo, pero es muy importante que quede muy claro y que podamos trabajar con esto desde el principio como una base y que de ahí pues podamos ya entender un poco como cosas más complicadas para ser más complicadas. Vamos a crear un plano, Shift A, Plane. Y acuérdense, cuando nosotros creamos un plano y nos vamos a nuestro modo edición, solamente tenemos una cara, ¿no? El primer plano siempre se compone de una sola cara y para que nosotros podamos hacer cosas interesantes necesitamos crear más caras o más malla dentro de esta forma, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, podríamos hacerlo con nuestra herramienta de Loop Cuts, que es como muchas veces hemos trabajado, que es esta herramienta de acá, donde me va a ir creando distintos cortes para crear, por ejemplo, distintas caras, ¿no? Aquí tengo, ahora si me voy al selector de caras, tengo una y dos, ¿no? Entonces empecé con una, ahora tengo dos y de esa forma podemos empezar a dividir nuestro plano. Sin embargo, la forma más fácil es clic derecho y en esta opción de subdividir y tenemos una subdivisión ahora de 4 caras, ¿no? Y entonces podemos realizar esta misma acción. Voy a dar clic en la letra A para que se seleccione todo y puedo subdividir las veces que yo quiera, ¿no? O sea, de esta forma se hace una subdivisión como digamos que pareja de todo nuestro plano varias veces las veces que yo quiera, ¿no? Entonces, esta es una herramienta muy útil cuando quieran como dividir de una forma muy simétrica una cara o diferentes caras, ¿no? Si yo seleccionara esta cara nada más y le diera subdividir, esta es la que se me empezaría a subdividir en múltiples caras iguales, ¿no? Entonces es dependiendo que tenga seleccionado. Con la letra A yo selecciono todo, toda mi malla que se encuentre dentro de este modo edición. Entonces voy a darle una vez más. Voy a regresar al principio para empezar desde cero y que vean como paso a paso esta parte, ¿no? Entonces tengo mi plano, voy a seleccionar la cara, le doy clic derecho, subdividir, clic derecho otra vez y subdividir hasta que tengo 4x4, 16. Ya que tengo 16, lo que voy a hacer ahora es clic derecho y aquí está una herramienta que se llama Poke Face, que es divide una cara de forma radial, es como le llaman. Otra manera de acceder a esos menús es Control F, en donde me aparecen las herramientas de caras. No, si vemos en esta parte superior dice Face y me salen como un menú de caras. Entonces yo aquí le puedo dar Poke Face y observen cómo me va a dividir, pero de manera triangulada, ¿no? O sea, va a ser una división ya no como con quads o con los cuadritos de hace rato cuando le dábamos su dividir, sino más bien me lo hace como de forma triangulada. Entonces ya tengo este patrón, ahora lo que voy a hacer es, voy a ir al modo objeto, porque lo que quiero es tener dos iguales porque quiero que veamos la diferencia. Entonces con Shift D voy a duplicarlo, lo voy a posicionar en el eje Y, aquí está. Y ahora ya tengo dos planos exactamente iguales porque vamos a hacer una pequeña variación y quiero que la observen. Entonces vamos a ir otra vez al modo edición. Tengo pues esta forma y lo que voy a hacer ahora es Control F, volver a dar Poke Face hasta que tengo este patrón, esta textura o ¿no? es la que yo quiero, ¿sale? Ya que estamos aquí, lo que voy a hacer es, voy a irme en lugar de selección de caras, selección de vértices y quiero seleccionar estos puntos, en donde en este que es como una X, es en donde quiero seleccionar todos los vértices. Acuérdense, presionando Shift, yo puedo seleccionar estos vértices. Y listo, ahí tengo solamente en donde tengo este patrón. En este que es como si fuera no sé, una flor, este de aquí, estos no, solamente estos, ¿sale? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, esto yo lo tengo así, lo seleccionando, vamos a cambiar a una vista girando, yo presiono el scroll para girar y posicionar la vista aquí. Y lo que voy a hacer ahora es mover, desplazar todos los vértices que hice hacia abajo, ¿sale?
Para eso voy a dar G en el eje Z y voy a desplazarlos hacia abajo, ¿sale? Y le doy un clic para posicionar más o menos a esta altura, es como yo quiero, ahí está. Y tenemos ahora, si me voy al modo objeto, yo con el tabulador, observen, esta es la textura que yo quiero. Esta textura les puede servir para hacer diferentes cosas, incluso agregarlos a sus diseños y son muy, muy lindos. Y esto pues sí se va a imprimir, ¿no? ¿Por qué? Porque la textura está aplicada a nivel maya y no solo a nivel como visual, ¿no? Que es lo que a veces hace el mapa V. Entonces ahí lo tengo, vamos a volver al modo edición. Y ahora lo que quiero es crear unos pequeños formas aquí que voy a hacer con mi biselado, pero un biselado de mis vértices. Entonces, si yo le doy control B, como normalmente le hacemos, no pasa nada, ¿no? Vean, control B, no pasa nada, le voy a dar escape para salir. Y lo que necesito hacer es que el biselado sea aplicado al vértice. Entonces, una de dos, o me voy aquí arriba, vértice, y aquí voy a buscar el de bevel vértices. Y como pueden ver, tengo mi atajo que es Shift Control B. Entonces le doy clic y voy a hacer mi mouse hacia atrás. Si lo hago mucho se hacen muy grandes. Lo que voy a hacer es, ahí es más o menos como me gusta. Se aplica en todos porque todos están seleccionados. Y ahora con E de extruir voy a hacer esto hacia abajo. ¿Sale? Entonces lo que hice fue seleccionar el vértice del centro, Shift Control B o aquí arriba desde el menú de vértices. Y ya que creé estos círculos, voy a desplazarlos con E de extruir hacia abajo para que solamente se desplacen. Listo, entonces me voy al modo objeto, observen esta es la textura que tengo. Y ahora lo que voy a hacer es en el modificador, voy a ir a Subdivision Surface. Ahí está, lo puedo subdividir 2 veces para que se vea como un poco más natural o menos como tosco y le aplico un Shade Smooth y listo, ahí tengo esta textura que es como esta textura de los cojines o de los sillones que no sé cómo se llaman, ¿no? Entonces esta textura me gusta, lo que puedo hacer ahora es, por ejemplo, selecciono, me voy al modo edición, voy a seleccionar. En este caso, por ejemplo, tengo aristas, toda la arista que rodea, que es esta de acá, con la tecla de Alt, selecciono todo el contorno y lo que voy a hacer es voy a extruir hacia abajo en Z una vez, vuelvo a dar E de extruir en Z y otra vez E de extruir en Z. Listo, me queda hueco por acá abajo y lo que voy a hacer ahora es, puedo hacer un face y puedo dar grid fill y se va a rellenar con una cuadrícula y es más o menos lo que quiero. Y esta de acá puedo como hacer alguna especie de forma que me ayude a darle como otra forma un poco natural a esto, que es como selecciono mis caras, todo este contorno de caras, ahí está, no sé. Este ejercicio les sirve también, siempre es bueno como acostumbrarnos a girar, seleccionar con Shift, acuérdense. Y esto, por ejemplo, lo podemos hacer así o así, no, así. Y lo puedo escalar en Z. O escalar en Z, como ustedes gusten. Y ahí está, ¿no? Más o menos un colchón, cojín de estos que son como así. Muy bien. Listo, ya tenemos nuestro primer patrón, ¿sale? Ahora vamos con el segundo. Acuérdense, lo pueden dejar vivo, el modificador en vivo, si quieren después como tener esta base de patrones de cojines. Lo pueden dejar en vivo y después acuérdense que podemos como importar o hacer esta herramienta de append o importar modelos desde otros archivos, ¿no? Que ya hemos visto en otros videos y lo vamos a repasar más adelante.
Si este es el que quieren o quieren ya este es su objeto, su modelo o su archivo final, pues nada más le tienen que dar en control Z, en apply para aplicarlo. Y ahora sí, si yo me voy a su modo edición, ya tenemos nuestra malla, ¿no? O sea, esta malla ya es la malla final. Observen, ya tengo estas caras y todo, ¿sale? Entonces incluso puedo ver en los rayos X que no hayan como nada raro aquí abajo o interceptado o algo. Ahí está. Muy bien. Vamos al modo objeto. Quito los rayos X y vamos ahora con este, ¿sale? Vamos a irnos al modo edición. Tenemos esta textura que es en donde empezamos. Y ahora voy a darle control F para el menú de caras o desde aquí, face, Trace to Quads. Ahí está. Entonces, distinto al patrón, ok, Trace to Quads y luego control F, vamos Poke Faces y luego control F, Poke Faces, ok, y ahora tenemos este patrón. Muy bien, es distinto, ok, ahora vamos a seleccionar este de acá, pero el vértice. Entonces, este, select, y vamos a decirle select similar, ahí está, amount of connect edges. Se llama, muy bien. Ahora le voy a dar G en Z. Ahí está. Luego Shift Control B. Ahí está. Y luego esta le puedo dar E de extruir hacia arriba. Ahí está. Si nos vamos a, ahí está. Y luego vamos a agregar el modificador Subdivision Surface. Le vamos a dar 2 y luego le vamos a dar Shade Smooth. Y ahora tenemos otro patrón similar, pero no igual. O sea, son similares, pero vean, no es igual. Es bastante diferente, diría yo. Está bonito también y podemos hacer lo mismo que con este, ¿no? Vamos al modo edición, seleccionamos todas estas, en este caso el borde, lo que queremos seleccionar. El borde externo, tengan cuidado porque ahora tenemos más mallas. He de extruir. Puede ser así chiquito, en Z, luego he de extruir, en Z, y luego he de extruir, en Z, y luego face, grid fill. Ok, ahí está. Entonces, este de acá, por ejemplo, lo podemos escalar hacia afuera. Este también lo escalamos hacia afuera y podemos darle como esta vista más de scale, ahí está, scale, incluso esta podemos seleccionar esta G y G para que se desplace sobre esta misma, ok. G y G, con G y G se desplaza como en este caso sobre esta misma borde, ¿no? O sea, no se desplaza así directamente o derecho hacia arriba, sino que si yo, por ejemplo, selecciono, voy a seleccionar esta, y le doy G y G, vean, observan cómo se desplaza en esta forma que yo tenía aquí arriba. Acá, esta. Adopta esa forma y ahí se desplaza. Si solo le doy G, se va derecho hacia arriba, ¿no? Entonces, esta de acá lo voy a escalar hacia afuera para que haga más ese sentido como de suavizado. Y le voy Edit Mode, Object Mode, que ahí está. Este es mi segundo cojín, colchón. Muy bien, ya que tenemos estos dos, vamos a aplicar. Tenemos este y este, ¿no? Tienen características distintas. Este es como más esponjoso, este es un poco más delgado. Sin embargo, si vemos aquí abajo, como que nos vamos a ir a una vista frontal, bueno, mejor lateral para que veamos a los dos, tenemos que empieza nuestro cojín hasta acá abajo, ¿no? O sea, aquí es en donde empieza el cojín y de ahí empieza a hacer como una curva ascendente, ¿no? Y en este se nota todavía más. Hasta acá abajo está como la parte, digamos que la parte que está más abajo y de aquí empieza la curva, ¿no? Esto a la hora de
imprimir, acuérdense que, bueno, aquí va a estar la base y probablemente esto nos lo tome como que necesite soportes dependiendo la configuración de su impresora. Entonces, no se preocupen ahorita por el momento. Lo que pueden hacer es justo esto, como muchas veces es lo que va, lo que no se ve, podemos empezar a hacer una curva a partir de aquí, ¿no? En lugar de empezarla aquí, cuidamos a la hora de modelar que sea a partir de esta curva, ¿no? Es decir, extendemos esto y aquí empezamos la curva. Se ve un poco menos orgánico de forma, por así decirlo, visual, pero a nosotros nos ayuda a la hora de imprimir. Entonces tengo aquí, por ejemplo, vamos a borrar esto. Tengo el seleccionador, vean, está todo esto en 3, aquí empiezan, o sea, mis primeros vértices están a esta altura más o menos, aquí, ¿no? Entonces, eso lo podemos cuidar a la hora de modelar. Ahorita no se preocupen, estamos como empezando con este tema, después iremos cuidando esos detalles, ¿sale? Si quisieran, ahí está, por ejemplo, está esto y antes de aplicar los modificadores podríamos escalarlo hacia afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, control Z, vamos a antes de que aplique su modificador, control Z, 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 ahí está. Esta parte de acá, por ejemplo, son todos estos, ¿no? Entonces, a lo mejor, si esto tiene menos curva, y cómo podemos hacer eso, podemos crear un corte, control R, aquí así, control R, ahí así, y esto lo bajamos, lo voy a exagerar para que se note, ahí está, ya va a estar un poco menos, ahorita van a ver, y este está raro, entonces solamente lo seleccionamos, estos dos, ahí está, le vamos a dar G y vamos a desplazarlo hacia afuera para que se ponga. Hace rato se puso raro a lo mejor y por eso se ve así, pero bueno, no nos preocupemos. Modo objeto, apply. Y ahora sí, vamos a File, Export, STL, cojín número 3, seleccionar. Para exportar, yo tengo seleccionado mi modelo, le voy a dar File, exportar STL. Aquí como ya tengo 3 que estuve guardando para los videos, solamente le dan en el más para que se enumere de forma ascendente. Y aquí es importante porque le vamos a dar clic en selección only, ¿no? Es decir, solo voy a exportar el objeto o la forma que tengo seleccionada y no toda mi colección de escenas, ¿sale? Entonces es importante que tengan sí o sí este de aquí. Export STL. Y ahora sí vamos a nuestro cura, Ultimate Cura. Vamos a esperar a que abra, a veces tarda un poquito. Tenemos paciencia. Y ahora vamos a solo arrastrar y soltar los modelos que acabamos de hacer. Entonces aquí están. Tengo por ejemplo, el 1, que es este, lo voy a escalar. Ahorita tiene una escala de 10.000. No se preocupen, vamos a trabajar las escalas o más bien preparar nuestro Blender para que coincidan. Ahí está. Y voy a importar el número. ¿Dónde está? Acá está. El 3, que es este de aquí. Muy bien, lo voy a escalar también para que. Ahí está. Lo voy a poner en 0. Y entonces, si nos vamos a la parte de abajo, esta es la parte que yo tenía chueca. Esta parte que les decía de aquí, que se hizo chueco, no me di cuenta en qué momento, pero bueno, se hizo chueco y es esta, ¿no? Pero observen cómo digamos que mi área de contacto, que es esto que está en azul, entre la que hice después y esta es distinta, ¿no? Esto empieza un poquito antes la curva, por eso me lo marca en rojo, y esta con el último corte que hice se logra de alguna manera visualizar
que tiene más contacto. Si yo me trajera antes de agregarle ese corte, es este. Vamos a importarlo. Y lo voy a poner aquí en 0 para que sea como... Lo voy a escalar un poco más para que sea casi del mismo tamaño. Lo voy a poner en 0. Y ahora sí, si me acerco, observen la diferencia de contacto que tengo con este y este. Ahí está. Y voy a quitar esto, esto y esto. O sea, este de acá es un área mucho mayor a esta. Esta es muy similar a esta, ¿no? Estos dos son muy similares, en donde empieza a hacer la curva en mi objeto. Cambio en este, tiene más área de contacto porque le agregué ese corte en bucle, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes pueden considerar. Sin embargo, si ya lo tienen, por ejemplo aquí, voy a borrar este, que es el que tiene el... Y solamente lo pueden desplazar un poquito más abajo en su impresora y con eso queda, no pasa nada. Listo, ahí está, tiene mucho más área de contacto. Le voy a dar segmentación, vista previa, y entonces esta parte es importante, ¿sale? Aquí, por ejemplo, vamos a empezar pues nuestras capas inferiores, luego las de relleno, y llega un punto en el que empiezan estos que van a soportar, estas islas, por así decirlo, inferiores, capas inferiores, que van a soportar la textura que vamos a crear o que creamos en el Blender, ¿no? Que es donde empiezan estos como bajos relieves que tienen los cojines. En este caso aquí es donde está empezando. Y le permite subir a este efecto que nosotros creamos aquí. Es importante que consideren el patrón de relleno para que coincida estas islas con algún punto, tengan un punto de contacto con el patrón. Es decir, en este caso, por ejemplo, esta de acá parece que se está imprimiendo al aire, o sea, por poquito. Puede que sí la libre, o sea, puede que sí la libre porque está teniendo contacto aquí con este y este, y puede que sí, ¿no? Pero si tenemos una que está completamente al aire, probablemente esa parte de esa textura no salga. Entonces, imaginemos que en lugar de tener 20% de relleno, tenemos acá 5% de relleno o 2% para exagerar. Y yo le doy segmentación. Entonces, observen cómo en este punto, que es donde empiezan las texturas, las islas que me ayudan a la textura, varias de estas están al aire. Son islas que están al aire, que no están teniendo contacto con nada, se están imprimiendo tal cual al aire. Entonces, esto no se va a imprimir. Se va a caer, o sea, bueno, sí va a extruir la impresora, pero se va a caer y va a empezar a hacer esto un desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque suelta material aquí, continúa suelta material y viene como acumulando material en el aire y lo va a depositar por aquí, ¿no? Y así sucesivamente. Lo mismo en este. Si yo lo subo un poco más, podemos observar cómo estas se están imprimiendo en el aire. Ahí está. Y eso va a hacer que al no tener contacto con ninguna superficie por gravedad, pues no se esté depositando el material de forma correcta y va a empezar a arrastrar material, probablemente aquí se embarre, ¿no? Y después esto choque y probablemente esta impresión vaya a salir muy mal, ¿no? Entonces, para eso, pues acuérdense, agregamos una mayor cantidad de relleno, podemos incluso jugar con estos patrones para ver cuál a ustedes les convence más. Ahí, por ejemplo, en este, todos, absolutamente todos, se logran, por así decirlo, posicionar en una de estas áreas que es una cruz de la textura del patrón. Y esto sí o sí sale. O sea, ¿por qué? Porque aquí todas tienen, todas, coinciden. Si coincidieran justo en este hueco, será muy mala suerte y podríamos intentar o aumentar el relleno o cambiar el patrón de relleno. En este caso, todas coinciden que en esta cruz empiezan esta capa inferior. Entonces, es muy probable que salga muy bien la impresión. Sale del cojín.
¿no? Eso es importante que ustedes revisen a la hora también de modelar en 3D. Son cosas que ustedes vean, qué bonito todas estas, vean, qué bonito se ponen en mi patrón, como que es el patrón ideal para esto, ¿no? Quedan muy bien. Entonces, eso es algo que ustedes van a considerar y que incluso después pueden ser como una sugerencia para la persona que vaya a imprimir sus modelos. Quedan muy bien. Y con esto finalizamos este primer video sobre empezar con texturas como de tela, de ropa, cojín, etcétera, orgánico. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.